Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues aquí nos vemos en el día de hoy y voy a desplazar un poquito hacia atrás, ¿no? ¿Me veis? Ay, hace falta que esté tan cerca de vosotros. Bueno, vamos Bueno, yo hace tiempo soy psicólogo especialista en psicología clínica, preparé el PIR hace años, aprobé el examen, pasé los años de residencia. ah, Estuve en el Clínico de Barcelona y fue un aprendizaje impagable. Y hace años, pero tomé conciencia. Al principio empecé a estudiar el PIR con la ayuda de una academia, pero lo cierto es que en la última etapa me la jugué y empecé a prepararlo siguiendo mi intuición. Siempre he sido muy ambicioso a la hora de aprender y pensé que la academia me estaba encorsetando. Utilicé manuales como este que podéis ver. Conoceréis CD, a ver si lo digo bien, ahí, no lo tengo al revés, pero bueno, esto, ¿vale? Y aquí en este concreto es el de psicopatología, como podéis ver. Bueno, esta fue la academia con la que yo trabajé durante un tiempo, pero también existe Ampir, ¿no? Que prepara, bueno, hay quien lo llama oposición, yo no creo que sea una oposición porque no consigues un puesto de trabajo cuando apruebas el examen PIR. Lo que consigues es una plaza de residente para formarte como especialista en psicología clínica. Es verdad, te pagan, no demasiado, pero te pagan mientras aprendes y mientras te formas en la residencia, pero no consigues una plaza. No, no es eso lo que consigues. No consigues una plaza de funcionario, ni mucho menos. Te la tendrías que ganar con posterioridad. Lo que pasa es que es verdad que en distinta condición, en la de interino, en el ámbito privado, pues cuando eres psicólogo especialista en psicología clínica te sobra el trabajo. Eso sí es cierto, ¿no? Tu reputación te precede, en sentido positivo. Bueno, pues recibí a lo largo de los años, he recibido algunas peticiones para, me veis así bien, ¿no? Lo tengo que ajustar. Algunas peticiones, un poquito más, un poquito menos, ahora sí. Algunas peticiones para que les preparara, ¿no? Algunos estudiantes recién egresados, bueno, que querían enfrentarse a este reto del PIR. Al principio me lo pensé, me daba un poco de pereza, no sé, no quería comprometerme con nadie sin estar seguro de que lo podía hacer bien. Y finalmente me dije, ¿pero por qué dudas de tu capacidad para hacerlo bien? Si lo hiciste bien, muy bien además contigo mismo. Bueno, pues empecé a aceptar, no demasiadas personas, lógicamente, porque si no la vida no me daría para todo, pero empecé a aceptar pues algunas de estas solicitudes, como digo, y, y bueno, pues resulta que algunas personas a las que ayudé empezaron a aprobar el examen PIR y a partir de ahí me empezaron a recomendar y ya sabéis lo que ocurre, ¿no? Con el boca a oído, que me gusta decir a mí. El caso es que ahora preparo el examen PIR, no puedo decir que para cualquiera que me lo pida, pero bueno, para las personas que me piden ayuda. Dependiendo de la ayuda que me piden, pues el formato de mi trabajo, pues lo adapto, ¿no? Pero el objetivo siempre es conducir a esas personas hacia el éxito
para que puedan formarse, como yo lo hice en su momento, como especialistas en psicología clínica durante esa residencia maravillosa en el Sistema Nacional de Salud o en centros concertados. Cuando uno prepara el PIR, tiene que formarse en distintas áreas. En el fondo es como estudiar la carrera otra vez, pero con un giro de tuerca más. Pues tiene que formarse en distintas áreas, como psicopatología, psicología clínica, que no es exactamente lo mismo, psicología clínica infantil, psicología de la salud, evaluación en psicología clínica, psicoterapias, no quiero que se me olvide ninguna, psicología de la personalidad y diferencial, psicología básica, psicología experimental, no quiero, como digo, que se me olvide ninguna, psicología evolutiva y de la educación, yo me doctoré en esta área, psicología social y de las organizaciones, psicobiología, ¿cómo no? Bueno, yo os aportaré también en estas grabaciones, que serán un montón, sin die, el final de este camino que emprendemos hoy. Os presentaré una síntesis de contenidos y preguntas, una guía de tratamientos. Compartiré con vosotros exámenes PIR comentados desde la convocatoria de 2011. Bueno, pretendemos convertir estas grabaciones en una guía para la preparación del PIR. Os hace falta material. No os volváis locos estudiando lo que se os va ocurriendo, porque os hace falta un material que os centre. El psicólogo especialista en psicología clínica, por cierto, es un facultativo especialista de área. Que os quede claro, tiene la condición de facultativo, especialista de área. Entre mis colegas he conocido de todo. Personas con diploma de estudios avanzados, lo que antes, hace ya unos cuantos años, conducía a los estudios de doctorado. Eh, Psicoterapeutas que han ejercido durante años en el ámbito privado, incluso sin máster, ¿no? Porque son de promociones larga data, psicoanalistas, ¿no? Personas que trabajan en el ámbito de la psicoterapia con enfoque psicoanalítico. Como digo, he conocido de todo. Nosotros vamos a empezar esta aventura por el área de psicopatología. Una de las constantes en el examen PIR desde su primera convocatoria allá por el año 1993. Bien, dentro de este recorrido por el área de psicopatología, estas serán nuestras estaciones, las que haremos escalas en nuestro itinerario. Comenzaremos por la historia de la psicopatología, seguiremos estudiando los sistemas clasificatorios en psicopatología,
Continuaremos, bueno, con algunos contenidos de epidemiología. A continuación ya entraremos en las psicopatologías de la conciencia, en primer lugar, de la atención y orientación, seguidamente, de la sensopercepción, de la memoria, del pensamiento, del lenguaje, de la afectividad, y terminaremos este viaje con los trastornos psicomotores. En cada grabación os aportaré una referencia bibliográfica. La de hoy, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, texto revisado del DSM-4, de la Asociación Americana de Psiquiatría. Este no es el vigente y lo situamos en 2002. Fue el momento en que se publicó y entró en vigor. Lo podéis encontrar en la editorial Mason. Iremos dosificando las entradas de un apéndice de semiología. Os acabo de aportar una referencia bibliográfica, pero dedicaremos un minutito en cada grabación a una bibliografía comentada y veremos preguntas peer de convocatorias anteriores, ya pasadas. Comenzamos, como digo, por la historia de la psicopatología, haciendo un breve recorrido por los periodos y autores clave de eso, de la historia de la psicopatología. Vamos, creo que no me voy dejando nada. No, creo que no. Estoy convencido de que no. Bueno, efectivamente, no. Vamos, como digo, con ese apéndice de semiología. Yo me acuerdo que en estos manuales con los que yo trabajaba estaban siempre al final. Efectivamente, así lo encuentro aquí. Bueno, previamente al apéndice, también al final, nos encontrábamos con una información valiosa, preguntas de convocatorias anteriores en relación al área de psicopatología, claro, respondientes a esta área. Y, por ejemplo, en el año 2004, la pregunta número 187 se incluyó, como digo, esta pregunta, la 187, sobre historia de la psicopatología, sobre psicopatología, perdón. Pero que sí, esta pregunta se correspondía con, con esta primera parada que hacemos nosotros en el estudio de la psicopatología con su historia. En concreto, repito, año 2004, pregunta número 187, se introdujo una pregunta sobre la fenomenología de Jaspers.
Bueno, la respuesta correcta era precisamente esta, la fenomenología de Jaspers. Bueno, no dedico más tiempo a estos comentarios porque me estoy alargando demasiado y me parece que no merece la pena. No necesito más tiempo comentando esto que ha quedado meridianamente claro. Am, como digo, dentro del apéndice semiológico comentaremos que la mayoría de los signos y síntomas, que no es lo mismo signo que síntoma, la mayoría de los signos y síntomas en psicopatología tienen sus raíces en un comportamiento básicamente normal que representan distintos puntos en el espectro de lo normal a lo patológico. En esta pequeña lista definiremos alguno nuevo, aclararemos otros que no lo estén suficientemente e introduciremos algún matiz relevante. No es nuestra intención reunir un diccionario de psicopatología, por eso os remitimos a la bibliografía comentada que debidamente os iré suministrando en pequeñas dosis. Así pues, no pretendemos un diccionario de psicopatología con este apéndice semiológico. Las palabras que no, cuyo contenido desconozcáis, las buscáis en un diccionario, ahora con la IA y todo este rollo, es muy fácil conocer lo que uno desconoce. Bien, esto respecto al apéndice, respecto a nuestra semiología psicopatológica. Respecto a la bibliografía comentada de que os hablaba, nuestra primera recomendación es el Manual de Psicopatología de Belloc, Sandin y Ramos, concretamente su volumen primero, que lo encontráis en McGraw-Hill. Se trata de una edición revisada. Catalogamos este manual como eficaz para la preparación del PIR y es que en el área de psicopatología, el manual de referencia, además del más completo y actualizado, es este, el de Belloc, Sandini y Ramos, para ser justo con todos los autores. Se ha convertido en un manual obligatorio en la biblioteca, desde luego, de todo opositor. Es completo, tranquilos, y muy didáctico, lo cual es una buena cosa. Fantástico, de hecho. El manual de psicopatología de Belloc, McGraw-Hill. Más cosas.
En la convocatoria de 1993, que es la primera del examen PIR, con ámbito estatal, no hay historial de preguntas sobre psicopatología. Un momentito. Dejadme ver. Bueno, estaba viendo por si os interesaba, pero creo que no. Creo que no. Unas plantillas de respuestas con el número de pregunta y la respuesta correcta correspondiente, pero no me encaja, no me encaja con lo que yo deseo para vosotros. Esto respecto a preguntas PIR de convocatorias anteriores. O bueno, ¿por qué no decirlo? Me desdigo. En el examen del año 93 hubo 12 preguntas del área de psicopatología. Antes, cuando he dicho, para que no se confunda nadie, ¿no? Que a veces hasta me confundo yo al decirlo, cuando he dicho que en la convocatoria de 1993 no hay historial de preguntas, me refiero sobre historia de la psicopatología, que es nuestra primera entrega dentro del estudio de esta área de psicopatología. Pero no hay sobre historia de la psicopatología, pero sí sobre otros temas o apartados que incluimos en el estudio del área psicopatológica. Y en consecuencia, y en este sentido, en la primera convocatoria, la de 1993, hubo, si no recuerdo mal, estoy consultando aquí, 10, 12 preguntas sobre psicopatología, las que llevaban el número 149, 150, 151, 52 y 53 y 54, de la 149 a la 154, todas correlativas sobre psicopatología. Luego 159, 160, 61, 62, 63, de la 159 a la 163, correlativas también sobre psicopatología. Y por último, la número 172. Podríamos indicaros aquí las respuestas correctas porque hay un banco de preguntas de acceso público, pero no perderemos el tiempo en eso. Y ahora vamos de lleno, pues eso, a la historia de la psicopatología, comenzando por unas notas introductorias que creo que son indispensables. Bueno, pues lo primero que se me ocurre deciros es que el estudio de la conducta anormal, vamos a utilizar
expresión en primera instancia, ha sido una constante histórica en todas las civilizaciones. Aunque es lo cierto que hasta finales del siglo XIX no surge pues esta disciplina formal que hoy llamamos psicopatología, dedicada al estudio científico de tales comportamientos, de los comportamientos anormales. Finales del XIX y en el marco general de las ciencias. Disciplina formal la nuestra, la psicopatología. No hay que olvidar, nosotros no lo haremos, que la psicopatología siempre surge en un determinado grupo y contexto cultural. Teñido, como no, de las visiones y puntos de vista que tiene sobre la vida en general. Los cambios que se han sucedido en la explicación de la conducta normal se producen casi siempre, pero desde luego muchas veces, por la aparición de explicaciones más compatibles con el momento social y cultural de que se trate. De esta manera, lo considerado patológico en una época puede pasar a considerarse perfectamente normal en otras y esto nos tiene que hacer pensar muy seriamente. Conocer la historia siempre es así, pero en nuestro caso, no sé si decir todavía más, pero también nos ayuda a entender el estado actual de las cosas y a ver, pues, cómo muchos de los conceptos que hoy utilizamos nacieron hace ya siglos. Nuestra intención es revisar algunos de los antecedentes remotos de los conceptos actuales sobre la locura. Me vais a permitir que en estos primeros pasos utilice esta expresión un tanto vaga, pero es la que históricamente se utilizó con la connotación que se quiera. Eh, para referirse a determinados comportamientos anormales con cierto grado de singularidad y exacerbación. Así pues, revisaremos, es nuestra intención y lo haremos, os lo aseguro, algunos de los antecedentes remotos de los conceptos actuales en relación a la locura y vamos a intentar también definir la situación de la psicopatología actual en el marco o en relación con el resto de ciencias encargadas del estudio de la enfermedad mental. Y cuidado con esta expresión, la de enfermedad mental, porque no es inocua. No lo es, ciertamente. Yo en mi trabajo intento olvidarme todo lo que puedo del concepto de enfermedad, que tiene sus raíces en el modelo médico o biomédico. A mí me encanta
y me actualizo todo lo que puedo en, en medicina, también en biomedicina. En eso que yo he acuñado, porque no he leído este término, pero lo he acuñado yo, psicomedicina, pero verdaderamente no me siento cómodo con el modelo médico o biomédico tal y como es interpretado por la mayoría de mis colegas. Así pues, intentaremos definir la situación de la psicopatología actual en relación a todo ese conjunto de ciencias encargadas en la actualidad del estudio de la enfermedad mental. Bueno, suficiente por hoy. Continuaremos con los antecedentes en el mundo clásico, Grecia y Roma en concreto. Nos referiremos a la tradición hipocrática en una próxima grabación. Cuando hablamos de antecedentes en Grecia y Roma y de la tradición hipocrática, siempre, no nos olvidemos, estamos abordando contenidos psicopatológicos y no de cualquier otro tipo. Por lo tanto, no vamos a hablar de medicina en general ni de historia de la medicina, aunque lógicamente, tangencialmente, tocaremos estos puntos. Estamos haciendo una historia breve, cierto es, pero una historia de la psicopatología. Bueno, pues como veis, me apoyo en libros, manuales, documentos elaborados por colegas en los que confío, otros elaborados por mí mismo, para elaborar estas grabaciones que comparto con mi querida audiencia de mi amigo Freud. Y es que no se trata de hablar por hablar, sino se trata de hablar con sentido, con estructura, con una organización que os permita una mejor comprensión de lo que escucháis. Nos vemos pronto. Chao. Y gracias por estar ahí.